voy a compartir con ustedes un PowerPoint eh, que sobre todo contiene textos que voy a leer, ir leyendo a lo largo de mi exposición. No voy a estar siempre leyendo, pero voy compartiendo ya el material para que ustedes mismos lo puedan tener. Bueno, entonces se me ha pedido que exponga el tema de las enfermedades del alma a la luz de Santo Tomás. Mi intención es responder fielmente al título que se me ha dado, es decir, analizar el concepto de enfermedad y de enfermedad del alma en la obra de Santo Tomás, evidentemente subrayando su actualidad. No es la intención de esta exposición hacer un recorrido puramente histórico por el pensamiento de Santo Tomás, sino ver aquello que en Santo Tomás nos sirve para, de alguna manera, iluminar a la psicología actual. Esta es mi intención, por lo menos. No sé si lo lograré, pero esa es mi intención. Entonces, vamos a comenzar, primero que nada, con una introducción que todavía no va directamente al tema de las enfermedades del alma, sino que se refiere a, digamos, los presupuestos filosóficos de las cosas que explicaremos a continuación. El pensamiento de Santo Tomás es un pensamiento eminentemente filosófico y teológico, y algunas de las cosas que diremos presuponen un marco de tipo filosófico, fundamentalmente de tipo antropológico, pero también metafísico, para que se comprendan las cosas que diremos a continuación cuando abordemos la enfermedad del alma en Santo Tomás y los distintos tipos de enfermedad del alma. El presupuesto fundamental que se encuentra detrás de todo lo que diremos es la antropología ilemórfica de Santo Tomás. ¿A qué me refiero con antropología ilemórfica? Me refiero a esa concepción del hombre según la cual el hombre está compuesto de dos principios, materia y forma, que en su caso son el alma y el cuerpo. La concepción ilemórfica es una tesis que Santo Tomás toma de una de sus fuentes principales en materia antropológica, que es Aristóteles. Aristóteles la extendía a todas las realidades corpóreas. Todos los cuerpos estarían compuestos de dos principios mm, eh, complementarios, coprincipios, la materia y la forma, gile en griego, morfé en griego, de ahí ilemorfismo. Y en el contexto de este ilemorfismo, como ustedes saben, Santo Tomás entiende también la relación entre alma y cuerpo. El alma es la forma sustancial del cuerpo. Ahora, el hombre no es ni el alma ni el cuerpo, sino que es el resultado de la unión sustancial de estos dos principios. Santo Tomás no es un autor dualista en el sentido platónico y cartesiano de la palabra, que identifica o tiende a identificar al hombre solamente con uno de sus principios, que es el alma, un alma espiritual. En Santo Tomás, el alma es también efectivamente espiritual, pero es solo una de las partes del hombre que se une a la materia conformando una sola cosa. Si el cuerpo no fuera realmente algo del hombre, el hombre no podría enfermar. Y por eso es uno de los presupuestos fundamentales de lo que vamos a decir ahora, que el hombre es un cuerpo viviente y no solo un alma, aunque el hecho de ser cuerpo viviente tiene implicada intrínsecamente también esta otra parte, este otro principio, que es su alma, porque el alma no es algo que se una tangencialmente al cuerpo, sino que se une al cuerpo como su principio que lo hace ser este cuerpo. Bueno, esto en primer lugar. El hombre además
es un animal racional, es un principio estrechamente relacionado con este anterior. ¿Y esto qué efectos tendrá sobre lo que vamos a decir? Bueno, que el hombre, o mejor dicho, el alma del hombre, ¿m? podrá enfermar de algunas maneras que son comunes a él y a los animales, y también podrá, entre comillas, enfermar de unas maneras que le son propias a él mismo. No todos los animales son animales racionales. El hombre sí que lo es. ¿Mm? Entonces, tenemos por un lado el ilemorfismo, por otro lado, y estrechamente relacionado con esto, el carácter de animal racional del ser humano. Otro presupuesto, la estructura de las potencias o facultades o fuerzas del alma que propone Santo Tomás. El hombre es un viviente corpóreo y es un viviente corpóreo que vive según los tres niveles de vida propuestos por y expuestos por Aristóteles en su tratado sobre el alma, Peripsiges, sobre el alma. ¿Cuáles son estos tres niveles? El nivel de vida vegetativo, el sensitivo y el racional. Por el hecho de tener el nivel de vida vegetativo, el ser humano, al igual que el resto de los vivientes, se nutre, crece y se reproduce. Por el nivel de vida sensitivo, es capaz de conocer sensiblemente según los sentidos internos y los sentidos externos. Por el hecho de tener potencias intelectivas, es capaz de entender y de querer. Esta estructura es importante porque veremos que permite también entender lo que vamos a decir a continuación, inmediatamente, en pocos minutos, acerca de los distintos tipos de enfermedades del alma, o mejor dicho, las distintas maneras en que se puede decir que el alma enferma. Pero bueno, esto cuando llegue. Por el momento tengamos presente esto. El hombre es un ser unitario, no es una mera sumatoria de niveles vitales, vegetativo, sensitivo y racional, no son tres estratos, son tres conjuntos de facultades del hombre, pero tres conjuntos de facultades del hombre que dan lugar también a, como vamos a ver enseguida, específicos y precisos desórdenes. Desórdenes. Muy bien. Tercer presupuesto. Cuarto presupuesto. Ya empezamos a entrar en el tema de la enfermedad. Cuando hablamos de enfermedad, nos estamos refiriendo a un mal. La enfermedad pertenece al orden de los males, o mejor dicho, al desorden, porque los males son desórdenes. Y en este punto es necesario tener presente, aunque sea brevemente, alguna tesis o alguna de las tesis que Santo Tomás sostiene respecto de lo que es el mal. Y la tesis fundamental es que el mal es privatio boni. El mal es privación de un bien. ¿Qué es una privación? Nos dice Santo Tomás que privación es la carencia, ausencia de un bien debido por naturaleza alguna cosa, de tal manera que no cualquier ausencia o no cualquier carencia es un mal, sino se trata de mal o de un mal cuando falta una perfección que debía estar y que no está. Ser ciego es un mal para aquellos animales que están dotados por naturaleza de visión, pero no ver no es un mal para la piedra o para la planta. Entonces el mal, el mal se coloca en el orden de la privación. Y cuando decimos privación, no es el mero no ser, no es la mera negación de una perfección, sino que es la ausencia de una perfección que debía estar y no está. Esto es algo que vale para los males en todos los órdenes, en el orden físico y en el orden moral. ¿eh?
Es malo para un animal que le falte una pata. Y también es malo pecar. ¿eh? Porque, como después entraremos en la noción de pecado, pero en el pecado también falta algo, y lo que falta es la regla de la recta razón. Cuando uno comete una falta moral, lo que hace es hacer un acto que no está siendo regulado por la recta razón cuando debería hacerlo. Entonces ahí hay una privación de la regla, una privación de la norma. Bueno, en todo caso, en todo mal hay una privación, privatio boni. Entonces el mal es algún tipo de privación. ¿Qué es aquello de lo que la enfermedad nos priva? La enfermedad nos priva de la salud. ¿eh? Y por lo tanto, el concepto de enfermedad debería entenderse también a la luz del concepto de salud. No es el tema principal de mi exposición hablar del concepto de salud, pero sí que eventualmente, tangencialmente, tengo que tocarlo porque sin el concepto de salud no se puede entender el concepto de enfermedad. ¿Qué es la salud y qué es la enfermedad? Esto es a lo que vamos a ir ahora mismo. ¿Qué es la salud? ¿Qué es la enfermedad? ¿Mm? Hoy, esto lo digo muchas veces, por eso no he puesto textos para no repetirme, pero lo quiero decir también al pasar. Hoy mm, ha tendido a prevalecer el concepto de salud que propuso la Organización Mundial de la Salud en su constitución, que define a la salud como el completo estado de bienestar físico, mental y social, y no solamente la mera ausencia o carencia de enfermedad. Esta es una definición que pretende ser holística en el sentido de abarcar la totalidad del ser humano y además todos los aspectos, físico, biológico-físico, psicológico, social. Em, yo siempre señalo que esta definición, sin embargo, tiene algunos problemas. Si bien es verdad que la salud, incluso considerada solamente como salud orgánica, requiere las consideraciones también psicológica y social. Sin embargo, me parece dudoso que cuando hablamos de salud física, salud psíquica y salud social, estemos hablando unívocamente y no analógicamente, es decir, de tres tipos de bienes necesarios para la perfección integral del ser humano. Y esto es así, y que esto es así se prueba por el hecho de que esta definición, como he mostrado yo en muchos lados, eh, se parece mucho y tiende a coincidir con la que Boecio, este famoso filósofo del siglo V cristiano, eh, definía la felicidad o bienaventuranza. Boecio decía que la felicidad es el estado perfecto por la reunión de todos los bienes. El estado perfecto por la reunión de todos los bienes. Y los bienes, explica Santo Tomás, del hombre son de tres tipos. Santo Tomás sigue a Boecio. Los bienes son de tres tipos. Bienes bienes exteriores, bienes del cuerpo y bienes del alma. De tal manera que si extendemos esta definición de Boecio, sería el estado perfecto por la posesión de los bienes del cuerpo, de los bienes del alma y de los bienes exteriores. Esta definición de felicidad de Boecio, prácticamente, más allá de las palabras concretas, coincide con la definición de salud de la OMS, de tal manera que cuando la OMS define salud, está definiendo en el fondo la felicidad. Y también este organismo que es político, de política sanitaria, pero que es político, nos está diciendo que cuando se preocupa de nuestra salud, se está preocupando del bien integral del ser humano. Bueno, no está mal preocuparse del bien integral del ser humano, pero no todo es salud en el sentido
en sentido unívoco, sino que una cosa es la salud del cuerpo, otra cosa es la salud del alma, otra cosa es la salud social, o salud entre comillas, social. Y como el hombre es una unidad, todas estas tres cosas se interpenetran, evidentemente, y se influyen mutuamente. Pero en la concepción clásica, esta analogía, esta analogía según la cual tenemos pues el bien del alma y el bien del cuerpo, etcétera. Cuando hablamos de salud en todos los casos, estamos haciéndolo según algún tipo de analogía. La predicación analógica es una en la cual el concepto no se predica exactamente igual de todas las realidades significadas. Evidentemente, la enfermedad del cuerpo es al cuerpo, lo que el bien del alma es al alma, lo que el bien social es al cuerpo social. Y por esta razón, nosotros podemos hablar en los tres casos de salud. Algo parecido se puede decir del concepto de enfermedad, que sé que me interesa en realidad aquí desarrollar y que ahora continuamos explicando, porque cuando hablamos de enfermedades del alma, hablamos de tres tipos de desórdenes que son diferentes y que a continuación, a lo largo de la clase de hoy, voy a explicar, y que podríamos llamar, yo lo propongo así en la diapositiva que he compartido, en primer lugar, enfermedades corporales del alma, enfermedades corporales del alma. Ya explicaremos qué es esto. En segundo lugar, enfermedades psíquicas del alma. Psíquica es del alma, pero valga la redundancia, pero para que se entienda, enfermedades del alma como enfermedades psíquicas. Y finalmente, enfermedades morales del alma o enfermedades espirituales. Estas son las tres cosas que yo voy a desarrollar a lo largo de mi exposición. En todo caso, como veremos, y por motivos que voy a explicar ahora, esto lo estoy adelantando a modo de premisa, todavía estoy un poco en los prolegómenos de lo que quiero desarrollar. En todos los casos, tanto en esas enfermedades del cuerpo como en esas enfermedades psíquicas, como en esas enfermedades morales, de lo que se trata es de algún desorden de esas que llamamos potencias o facultades de orden sensitivo. Y aquí orden sensitivo abarca todo lo que en el pensamiento de Santo Tomás abarca lo sensitivo, que no es solamente los sentidos, por los que percibimos las cualidades de nuestro entorno y las cualidades de nuestro cuerpo, sino también los llamados sentidos internos, sobre los que volveré en un rato, y la afectividad sensitiva, es decir, el mundo de las pasiones o como se las llama hoy, las emociones. En general, lo que en este contexto llamaremos enfermedades del alma, aunque es algo muy variado y afecta algo bastante más que esto, sin embargo, tiene como un núcleo común que es la afectación de estas facultades sensitivas. Y aquí digo alguna serie de cosas sobre las que voy a volver después, por lo cual dejo esta diapositiva de lado y cuando sea conveniente vuelvo a venir.